Hola, buenos días. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema de diuréticos. En esta segunda parte del tema de diuréticos se ven los ahorradores de potasio, que incluyen a los antagonistas de la aldosterona y a los bloqueantes de los canales de sodio, a los diuréticos osmóticos y a otros diuréticos que básicamente pues, es la acetazolamida, ¿vale? Vamos a empezar con los ahorradores de potasio. Los ahorradores de potasio impiden la reabsorción de sodio, es decir, provocan la excreción de sodio, pero poco, de alrededor de un 5%. Por lo tanto, se dice que tienen un efecto diurético moderado. ¿Y por qué se llaman ahorradores de potasio? Se llaman ahorradores de potasio porque lo que sí que van a hacer es aumentar la reabsorción de potasio, ¿vale? Hemos dicho que son los antagonistas de la aldosterona, que son la espironolactona y la eplerenona, y los bloqueantes de los canales de sodio, ¿vale? Que esos son la amilorida y el triamtereno, aunque este se utiliza menos. Lo primero decir que la aldosterona es un mineralocorticoide que se sintetiza en las glándulas suprarrenales y que tiene su receptor en el citoplasma de las células. Cuando la aldosterona viaja por la sangre, a continuación llega a la célula y se une al ADN de la célula. Y la unión, la unión a este ADN de la célula va a provocar la síntesis de unas proteínas que están implicadas en el transporte iónico en el túbulo de la nefrona, ¿vale? A continuación os voy a poner un dibujito para que lo veáis bien, ¿vale? En este dibujo se veis que aparece un túbulo colector de la nefrona y aparece la luz, en un lado la luz del túbulo y en otro lado la sangre. Y se ve el transporte del agua, del ion sodio y del ion potasio. Como veis, pongo aldosterona y pongo un signo más. ¿Por qué? Porque va a favorecer la síntesis de estas proteínas específicas reguladores del transporte iónico que yo he pintado en color marrón, ¿vale? Por lo tanto, la aldosterona, ¿qué va a hacer? Aumenta la retención de agua y de sodio, ¿vale? Y sin embargo, como veis, pasa el potasio a la luz del túbulo y por lo tanto aumenta la excreción de potasio, ¿vale? ¿Y qué va a ocurrir? Que abajo veis que aparecen los dos fármacos que he dicho que son los antagonistas de la aldosterona, la espironolactona y la eplerenona, que van a inhibir estas proteínas específicas reguladoras del transporte iónico. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá? Que la espironolactona va a disminuir la retención de agua y de sodio y va también a disminuir la excreción de potasio, ¿vale? Creo que aquí se ve bien. Luego ya, ¿qué diremos? A continuación, bueno, de la farmacocinética, yo creo que lo más importante es decir que el efecto se inicia el efecto cuando tomas espironolactona o eplerenona, el efecto tarda en aparecer de 1 a 2 días porque es el periodo de latencia hasta que se agotan esas proteínas que ha sintetizado, esas proteínas específicas reguladores del transporte que ha sintetizado la aldosterona, ¿vale? Como reacciones adversas, la reacción más frecuente, ¿cuál es? Pues la de hiperpotasemia. La hiperpotasemia que va a ser más frecuente en ancianos, en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes que están tratados con antihipertensivos que vimos en el tema anterior, que provocaban hipopotasemia y que tomaban suplementos de potasio, acordaros, como por ejemplo era en el caso de la furosemida o en el caso de la hidroclorotiazida. Y también va a ser importante en pacientes que están tratados con fármacos que ya veremos posteriormente, que son los IEK, que son los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y que estos fármacos ya veremos que producen también hiperpotasemia. Por lo tanto, esa hiperpotasemia va a ser más frecuente en ancianos, en personas con insuficiencia renal, en personas que estén tratadas ya
con diuréticos tipo furosemida o tipo hidroclorotiazida que provocaban hipopotasemia y que se recomendaba que tomaran suplementos de potasio, y en pacientes que estén tratados también con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿vale? Y luego solo la espironolactona se une a receptores esteroides, ¿vale?, de hormonas sexuales, va a producir ginecomastia, va a producir impotencia y va a producir trastornos menstruales, pero solamente la espironolactona, no la eplerenona, ¿vale? ¿Cuáles serían las indicaciones de la espironolactona y de la eplerenona? Pues serían asociadas a otros diuréticos para aumentar el efecto diurético o para compensar la pérdida de potasio. También en el hiperaldosteronismo primario y secundario, que aparece generalmente cirrosis hepática y aparece síndrome nefrítico. Y en la eplerenona también se utiliza en insuficiencia cardíaca, ¿vale? Luego, como segundo grupo, estarían los bloqueantes de los canales de sodio, que a continuación os pongo también un poquito el dibujito para que lo veáis. Se ve claramente como la amilorida y el triantereno, lo que veis, pongo un signo negativo, que lo que van a hacer es que inhiben, bloquean esos canales de sodio, con lo cual el sodio no se reabsorbe a la sangre y va a aparecer hiponatremia. Con esto, ¿qué ocurre? Que se produce una hiperpolarización de la membrana luminal, porque se pierde carga negativa y aumenta mucho la concentración de sodio en esta zona de aquí que veis, en la luz del túbulo, y por lo tanto el potasio va a dejar de entrar al interior de la nefrona, ¿vale? Va a aumentar así su concentración en sangre y va a producirse también una hiperpotasemia, porque el potasio no se va a excretar, ¿vale? ¿Qué más deciros? Bueno, ahora ya quito el dibujo otra vez y vemos las reacciones secundarias a las reacciones adversas de los bloqueantes de los canales de sodio. ¿Cuáles serían? También pues una hiponatremia y una hiperpotasemia. Como hemos dicho antes, una hiperpotasemia que es importante en ancianos, en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes que tengan hipertensión y que estén tratados con la furosemida o con la hidroclorotiazida, que provocaban la hipopotasemia y que se les indicaba que tomaran suplementos de potasio en su dieta, y en pacientes que estén tratados con fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿vale? El triatereno no se emplea mucho, ¿vale? Y la amilorida forma parte de un medicamento que es el Ameride, es la única que, como amilorida, yo solo conozco que el medicamento, el nombre comercial es el Ameride, y en el Ameride se utiliza junto con la hidroclorotiazida, ¿vale? Luego estarían los diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos son el manitol y la isosorbida. No actúan tanto en el túbulo contorneado proximal como en el asa de Henle como en el túbulo colector. No se sabe bien su mecanismo de acción, pero lo que sí que se sabe es que retienen agua en los túbulos, y por retener agua en los túbulos aumenta la presión osmótica en el interior del túbulo y se produce una menor reabsorción de agua y una menor reabsorción de sodio, es decir, que aumenta la excreción de sodio y aumenta la excreción de agua, ¿vale? Solo se administran por vía intravenosa, ¿vale? Por decir lo más importante, son sus usos. Se usa para el edema cerebral y se utiliza también para la prevención de insuficiencia renal aguda, pero quizás sus principales usos son que no tengan que ver con el aparato renal, son en la hipertensión craneal, ¿vale? Porque tanto el manitol como la isosorbida no atraviesan la barrera hematoencefálica y atraen el agua hacia el exterior del cráneo y se disminuye así la presión intracraneal. Y luego también se utilizan en glaucoma de ángulo estrecho, porque disminuyen también la presión intraocular, ¿vale? Esos serían sus principales usos.
Y luego aparecen otros diuréticos que son inhibidores de la anhidrasa carbónica y los derivados de las xantinas. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la principal es la acetazolamida. La acetazolamida es una enzima que cataliza las reacciones que llevan a cabo la reabsorción de bicarbonato. Por lo tanto, con el uso de la acetolamida va a aumentar la excreción de bicarbonato, también de sodio, también de potasio y también de agua. Pero el principal uso también de la acetolamida es que no tenga que ver con el aparato renal y se utiliza principalmente en glaucoma. ¿Por qué? Porque la acetolamida interviene en la síntesis del humor acuoso, ¿vale? El cual va a aumentar la presión intraocular. Por lo tanto, lo que hace la acetazolamida en el caso del glaucoma, el glaucoma principalmente de ángulo estrecho y primario, lo que hace es disminuir pues, esa presión intraocular. Y luego estarían los derivados de las xantinas como la teofilina, pero el efecto diurético es muy suave y apenas se usan, y las teofilinas se van a usar en el asma como broncodilatador. Y nada más, esto sería ya para acabar el tema de diuréticos. Y ya pasaríamos al siguiente tema en el que vamos a ver el sistema renina-angiotensina y los fármacos que actúan en este sistema de renina-angiotensina. Y nada más. No os olvidéis de suscribiros a mi canal quien no esté suscrito y darme pues a un me gusta. Y nada más, un besito, hasta otro día, chao.